Isidro cuando fueron el martes o miércoles. Y esa propuesta también está linda. Es una propuesta para que puedan terminar la secundaria. Pero como digo, tenemos que buscarle la motivación para estos chicos. Porque ya está demostrado que los presidentes anteriores, para que los jóvenes no dejen la escuela, han implementado el pagarles para que estudien. Muchos de los jóvenes hoy siguen cobrando el progresar. Pero sigue la deserción escolar. Entonces, no es motivación, el pagarles no es motivación. Y en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Y esa es otra discusión aparte. Pero no dio resultados tampoco. Sigue creciendo la deserción escolar. Entonces, sí o sí, es sumamente importante que le prestemos atención a esto. Uy, son las 10:30, Enzo. Me fui por las ramas. Llamémoslo al padre Pablo, por favor. A las 10 le dije, ay, mil disculpas. Mil disculpas, por favor. Espero que nos atienda el padre Pablo. A las 10 quedamos en que íbamos a hablar con él. Bueno, es que hoy ya arrancamos un poquito tarde, pero bueno. Hay varios mensajes que, bueno, después vamos a ir dando lectura. Pero la verdad que sí tienen mucho por hacer nuestros candidatos. Ya no son candidatos, ya hoy por hoy son nuestras autoridades, van a seguir siendo, en el caso de Saldaño, en el caso de Peñalba. Pero sí hay que ponerse a trabajar, la verdad, hay que ponerse a trabajar. Tenemos que lograr el Cafayate que todos soñamos, hay que lograrlo, es posible. Pero hay que poner mucho trabajo, hay que poner profesionales. Y considero realmente que si hay que meter la mano en el bolsillo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Se habló mucho en esta campaña de los AP, de que cuánto AP tiene el senador, cuánto AP tiene el diputado. La verdad que si yo podría reducir eso e invertir en gente profesional, yo creo que es viable. Yo no lo veo imposible, la verdad. Pero bueno, eso ya queda a criterio también de cada uno, ¿no? Pero yo considero también que se puede meter la mano en el bolsillo. Yo creo que sí. Ahí lo tenemos al padre Pablo. Ay, Buen gracias. día. ¿Cómo le va? Buen día, padre. ¿Cómo quisimos hablar con usted? Y yo me fui hablando, me la pasé hablando y no me percaté de la hora. Mil disculpas, padre, mil disculpas por llamarlo. Sí o sí queríamos No, por charlar. favor. Sí o sí ¿Cuándo queríamos. llamaste? ¿Cómo? ¿Cuándo me llamaste? No, por eso digo, habíamos acordado para las 10 y miré la Sí. hora recién y eran 10:26, por eso me quería morir. Dije, no, a las 10 Que no, quedamos no, con que no usted. te mueras. No, no. Mil disculpas, padre. No, tranquilo, no te aplicas. Sí o sí queríamos charlar hoy con usted porque el próximo domingo el país entero va a tener los ojos puestos en la asunción de León XIV, del nuevo Papa, este Papa sudamericano si se quiere, y que con el correr de los días fuimos conociendo un poquitito más de él. Y acá lo primero que trascendió ese mismo día que conocimos quién era el nuevo Papa es que había estado por esta zona, por la zona del Valle Calchaquí, y pertenece a una diócesis a la cual usted también pertenece, y es una diócesis que, si se quiere, nos marcó a los cafayateños la vida católica, porque tiene que ver justamente y pertenece el Papa a los agustinos, que lo hemos visto andar, deambular y peregrinar por todo el Valle Calchaquí. Así es, estuvo en Cafayate, que yo me acuerde, por lo menos estuvo en el 2004, Ajá. bastantes días. Luego estuvo cuando asumió Monseñor Mariano Moreno, que hay una foto por ahí de él. Sí, Sí. ha estado por lo menos 2 o 3 veces en Cafayate, ha estado el Papa León XIV, ¿eh? ¿Usted tuvo en estas visitas, ya sea por el valle, de tener contacto con él, de compartir
un almuerzo, una salida, algún lugar donde fue a evangelizar con él? Yo lo recogí, no me acuerdo en qué mes, pero en el 2004 él era prior general de la Orden de los Agustinos en el mundo. Entonces vino a Buenos Aires y de Buenos Aires fue en avión hasta Salta. En Salta yo lo recogí con aquel Ford Falcon que teníamos, no sé si te acuerdas tú de él. Y Ajá. te llevé hasta Cafayate y recorrimos las comunidades, donde subimos luego a Molinos, bajamos a San Carlos, luego pasamos a Colador del Valle para ir a Santa María, pasamos por Amaiza, fuimos a Santa María y a San José. O sea, yo estuve como una semana con él recorriendo todas las comunidades y las parroquias del Valle Calchaquí. Y por supuesto que estuvimos charlando y él siempre notaba lo siguiente, muy interesado en conocer todo el Valle Calchaquí. Ujú. Como él había sido misionero en el norte del Perú, se acordaba de lo que son las montañas, lo que son los cerros, todo eso, entonces se interesó mucho por conocer las zonas de montaña, qué lugares teníamos que recorrer aparte de la parte llana de Cafayate, si teníamos que subir más arriba. Entonces, con eso fuimos conversando mucho de la obra que estábamos realizando nosotros en la prelatura de Cafayate. Y eso le interesó y se fijó mucho y fue tomando nota, porque él es, aunque estuvo muchos años en Latinoamérica, no te olvides que es norteamericano. Ujú. Sí, sin lugar a dudas. E incluso fíjese que él ya confirmó que su primer viaje va a ser a Perú. Ya lo ha confirmado, no sabía. ¿Cuándo lo ha Sí, confirmado? ayer me parece que estaba viendo yo que ya confirmó él que una vez que asuma, su primer viaje va a ser a Perú. Sí, él estuvo, sí, quiere mucho a Perú porque realmente estuvo muchos años, tanto en el norte, en Chulucanas, como también estuvo también luego en Chiclago. O sea, él lleva muy adentro Latinoamérica, por Ujú. eso nos alegramos de que también todo el continente latinoamericano un poco seguimos en presencia muy fuerte dentro de la Iglesia. Aunque él ha dicho en el discurso inaugural que se va a preocupar de todo el mundo, pero siempre también en su corazoncito lleva tanto Latinoamérica como Norteamérica, ¿no? Ujú. Padre, y ahora en este último tiempo que usted dejó el valle también, estuvo un tiempo en Mendoza, y ahora que está usted alojado allá en la Casa de los Agustinos, ¿es como se llama? Sí, la parroquia San Agustín, estoy aquí en la Avenida Las Heras, donde habrás visto la foto Sí. donde él concelebró. En el centro está el cardenal Bergoglio. Ujú. A la derecha, el que era obispo nuestro, Monseñor Cipriano García. Y a Sí. la izquierda está el padre que era entonces el padre Prevos. Ujú. Y tenemos esa foto que yo la saqué de los álbumes de Monseñor Cipriano. Resulta que fue también en el 2004 que concentraron aquí en esta iglesia de San Agustín. Por eso han hecho bastantes reportajes sobre esta iglesia, porque es donde él estuvo. Y también estuvo en esta casa, justo en este piso donde yo estoy. O sea, esta es la casa principal de los agustinos en Buenos Aires, la primera y la Ujú. principal. Entonces, siempre que viene una visita agustiniana, viene a esta casa. Por Ajá. eso es que hemos podido estar siempre. Yo en ese momento, en el 2004, yo estaba en el Valle, estaba por Salta, pero lo mismo le llevé a la compañía hasta Cafayate, estuvimos recorriendo, pero él siempre se acordaba. Yo el año pasado, en el 2024, tuve que volver a Roma, que había un encuentro de fraternidades agustinianas, y también le conocí, le volví a saludar, porque él va mucho, como fue el otro día, al colegio agustiniano que tenemos en Roma. Y yo estaba en ese día ahí instalado, le pude saludar y se acordaba también de los vinos buenos de Cafayate y de las Ah, empanadas, fíjate, bueno. ¿eh? Entonces él recuerda muy bien, identifica muy bien el valle y la prelatura de Cafayate. Ujú.
Sí, padre, usted también fue noticia porque ese día que conocimos el nombre del nuevo papa, en horas nada más lo empezamos a ver a usted atendiendo pero a todos y a los distintos medios nacionales, así que lo vimos y encima en los distintos grupos iban subiendo el padre Pablo hablando en América, el padre Pablo hablando en TN, el padre Pablo en Canal 13, así que usted también yo creo que fue de los Bueno, padres más entrevistados ese día que conocimos el nombre de León XIV. puede ser, no me acuerdo cuál sí, porque vinieron varios medios y Ujú. pusimos, y yo tuve, vamos, que en aquel momento cuando íbamos conversando en Cafayate, pues tampoco preveíamos, ni mucho menos, porque estamos hablando ya hace 20 años, y luego en el 2023, cuando le hacen cardenal, entonces él iba mucho por el colegio nuestro de Roma, y es cuando yo el año pasado, en el 2024, le pude saludar, que estuvimos conversando un ratito por las cosas de siempre, cómo te va por la Argentina, cómo estáis y todo. Pero, y ahora de pronto, cuando le vemos en la plaza del Vaticano, nos llenamos todos de una gran alegría. Y por supuesto, el otro día me conversaban que había estado jugando al tenis, ¿sabes dónde? En la cancha de los Echar. Ah, no me diga. Me lo dijo Sofía, la mujer de Sergio. Tú la conoces y sabes Ajá, quién es. sí, sí, sí. No me diga que Pero estuvo allí jugando al tenis. Claro, él ya apenas, bueno, empezamos a conocer, ¿no? Empezó a trascender todo para que conozcamos justamente un claro, poquito más de nuestro Papa y allí nos dimos con esta novedad de que le gustaba jugar al tenis y usted al dice que tenis. acá estuvo practicando. Estuvimos varios días en Cafayate con él, pues en un momento seguramente que pasamos o le invitaron, no sé, dice Sofía y Sergio que estaban en ese momento ahí en la casa de ellos, como sabes, tiene una cancha en el lado que, no en la bodega, sino al lado, y allí donde le encontramos y estuvo, me decía Sofía que estuvo jugando al tenis con ellos, ¿no? Así que fíjate que de Cafayate tiene grandes recuerdos. Ajá. Eh, Padre, y para que usted nos aclare un poquitito, porque por ejemplo yo le preguntaba al padre Claudio, que ahora está acá en Cafayate, le preguntaba, ¿usted también es agustino? Me dice, no, 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 dice, yo y el padre Flavio somos diocesanos. Para que nos marque la diferencia, son órdenes distintas, por supuesto, pero por ejemplo, ¿qué tiene un agustino que no tenga otra orden, que no tenga un diocesano, por decirle? La formación es Los distinta. diocesanos, los sacerdotes diocesanos, les ordena un obispo, por ejemplo, Monseñor Mario Rubén, para el lugar donde ellos... Nosotros los agustinos nos ordenamos un poco para toda la orden agustiniana y nos distinguimos primero porque vivimos más en comunidad. El padre Claudio, el padre Flavio pueden vivir cada uno en el lugar donde les asigne y pueden también tener sus bienes propios en la medida o vivir con sus padres donde nosotros nos comprometemos a vivir en comunidad. Ajá. Esa es una de las características. Acuérdate que en Cafayate estábamos con Monseñor Diego, estaba el padre Esteban Algador, estaba yo, o sea, siempre hemos sido por lo menos 2 o 3 agustinos. En San Carlos yo estuve con el padre Gerardo Ureta, en Santa María y ahora 3 agustinos. O sea, nosotros siempre vivimos en comunidad Ujú. y nos pueden destinar. Yo estuve en Cafayate, luego como tú dices, estuve en Mendoza, ahora estoy en Buenos Aires. Nos van destinando a distintas comunidades. No nos quedamos en un solo lugar, sino que nos pueden... Y sobre todo, ya nuestra familia es los agustinos. Por supuesto que yo voy a visitaba a mis padres cuando vivían, a mis hermanos, pero ya lo propio nuestro es vivir en una comunidad ya de hermanos agustinos. Ujú. Por eso la fraternidad, el vivir en comunidad nos distingue. También nos distingue que somos más la interioridad, o sea, miramos más hacia el interior. Por eso a San Agustín se le representa siempre con un corazón y una flecha del amor de Dios y del amor al prójimo. Ajá. Entonces, vivir en comunidad, vivir en fraternidad
estamos ordenados para estar en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, ahora, en este momento, Monseñor Mariano, que es agustino, está viviendo en una comunidad de España. Nosotros podemos estar en cualquier lugar, pero siempre más bien en conventos, ya con nuestra familia, la visitamos, pero ya un poco como que tenemos una nueva familia, que es la familia agustiniana. Por eso el León XIV, bueno, es de Chicago, tiene 2 hermanos, pero ya vive en una comunidad agustiniana, ya ha vivido siempre y ahora tiene que vivir como León XIV, pero vivimos en comunidad. Segundo es la anterioridad y tercero también es un poco más el estudio. Por eso nuestro escudo es un corazón, que lo habrás visto, un libro que es abajo y una flecha que cruza el corazón, como el amor a Dios y al prójimo. Son como las características propias nuestras. Padre, ¿y a qué se debe a que todo el Valle Calchaquí, desde los comienzos, haya contado con esta bendición de que todos los padres o quienes llegaban a evangelizar eran agustinos? Recordemos que hemos tenido 4 obispos agustinos acá en la prelatura. 4 obispos agustinos. Ahora el que tenéis también es agustino, pero agustino Recoleto. Recoleto, ajá. ¿A qué se debe, padre, que se haya focalizado el grupo de los agustinos en el Valle Calchaquí? Sí, por eso en el año 69 el Papa San Pablo VI nos la entregó a los agustinos. Por eso yo llegué en el 70 y hemos celebrado los 50 años en el 2019 y ya han pasado Monseñor Diego, luego el padre Cipriano, el padre Mariano, Demetrio Jiménez, sí, los 4 han sido agustinos. Y ahora el que está, Mario Rubén, es también agustino, pero Recoleto, pero también de la misma familia agustiniana. Así es, así que entonces eso es netamente una orden, digamos, que emana, en este caso de Pablo VI, en 1969, que los agustinos se hagan cargo de toda la prelatura de Cafayate. Sí, que coincidió en ese mismo año, estando Monseñor Carlos Mariano en Salta, no sé si tú ya habías nacido, quizás no, también creó la prelatura de Humahuaca, donde se la encomendó a los redentoristas, a los agustinos, la prelatura de Cafayate, y en el mismo año la prelatura de Humahuaca a los redentoristas, que estaba de obispo Carlos Mariano en aquel momento en Salta, que ya murió también. Ajá. Ahí está. Todavía no había nacido, padre, pero bueno, siempre es bueno conocer un poquitito más de la historia. Padre, esto, bueno, venimos charlando, por supuesto, de lo que se viene para el próximo domingo, pero usted si nos tendría que hacer una reflexión con respecto a lo que fue el Papa Francisco, el Papa argentino, el Papa de los salteños, de los cafayateños. Se habló mucho del legado que nos dejó. Para usted de manera particular, ¿cuál es el legado más importante que nos dejó Francisco? Mira, yo conocí varias veces un hermano del Papa Francisco, murió aquí en Buenos Aires, le hicimos el funeral en la iglesia de San Martín de Tours, luego vino a otra parroquia aquí que tenemos en Buenos Aires a bautizar. El gran legajo que nos deja el Papa Francisco es, primero, la sinodalidad, o sea, ese caminar juntos, que tanto ustedes, los laicos, los sacerdotes, los obispos, tratemos de seguir creciendo juntos, primero. Segundo, esta cercanía. El Papa Francisco siempre estaba muy cerca en sus audiencias, siempre estaba muy cerca de la gente. También se acercó mucho a la gente sencilla, a los más pobres, a los más necesitados. Y también nos ha dejado ese gran legajo que nos dice realmente que la Iglesia Católica tiene que estar abierta para recibir a todos y que prefiere una iglesia, aunque sea que es una iglesia en salida, aunque nos manchemos con el barro de las cuestas por ahí del mundo, pero que estemos en salida, pero siempre caminando todos juntos y muy unidos. Ese es el gran legado y que León XIV lo está recogiendo.
Por Ujú. eso Él también nos va a mantener en la unidad, nos va a mantener en ese diálogo y en ese caminar juntos. ¿Para qué? Para que la Iglesia Católica siga aportando al mundo la paz y el diálogo sobre todo, que es lo que ha recibido del Papa Francisco. Este es una continuidad del Papa Francisco y sobre todo que nos enseñó cómo si caminamos juntos nunca nos salvamos solos. Tú te acordarás de las cruces que había en el Valle Calchaquí, salva tu alma. Ujú. Ahora el Papa Francisco no, nos salvamos todos juntos, no solo tú, sino tú y yo y toda la comunidad. Ese es el gran mensaje del Papa Francisco. Ayer, por ejemplo, que fue 15 de mayo, veía por todos lados que era el Día de la Familia. Y allí yo lo traje o lo tuve durante todo el día muy presente al Papa Francisco, porque también, ¿no? Continuamente él hacía reflexiones a que es lo más importante, es lo que nos sostiene, pero a la vez yo también decía, pero lo difícil que es muchas veces mantener esa familia unida, esa familia que muchas veces se divide por un montón de cosas, pero lo difícil que termina siendo para muchos mantener esa familia unida. Y ayer, como digo, lo tuve muy presente porque también él continuamente promocionaba, divulgaba y hablaba mucho de la importancia de la familia. Fíjate que tiene toda una encíclica, que yo la he estudiado mucho, el amor de la familia, Amoris Laetitia, donde nos dice precisamente la importancia que tiene la familia, que es verdad que también a veces, por motivos importantes, ¿no? Hay familias que se desunen, pero realmente nos pide que a pesar de los defectos, de los caracteres de cada uno, que sepamos primero pedirnos perdón, ayudarnos y sobre todo mantener esa unidad en la familia, que es como el fundamento de toda la sociedad. Por lo tanto, tenemos que agradecer todo el legajo del Papa Francisco, que nos habló primero en la importancia del Evangelio y luego también la importancia de la familia, y también él hizo la importancia de la juventud. Acuérdate que fueron como los tres temas, Ujú. que Sí. empezó con el tema familia, después siguió con el tema de la juventud, Ujú. después también empezó con el tema esto de caminar juntos, de la sinodalidad, que es como la gran herencia que el Papa León XIV va a continuar. Ujú. Eso también le quería consultar, ¿cómo ve a este nuevo papa? Si efectivamente, porque yo decía, ¿no? Ese día que lo veía lleno de emoción cuando él apareció por el balcón, yo decía, recién a él le debe estar cayendo en su cabeza la responsabilidad que va a tener a partir de ahora, porque él pasa a ser la cabeza de la Iglesia Católica y que tiene que tomar decisiones para el mundo entero. O sea, yo decía, mediana responsabilidad la que asume un papa. Sí, la responsabilidad es inmensa, pero también si te fijaste, yo me fijé ese día que tenía algo en la mano como un escrito. Ujú. El Papa León XIV, el padre Prevost, se prepara mucho para hablar. No, no es que no le guste improvisar, pero como que piensa antes lo que quiere decir. Por eso ese día nos dijo eso tan importante. Primero, que venía a seguirle el legajo de Francisco. Segundo, a construir puentes, nada de divisiones, sino construir puentes en la familia, en el mundo. Y el miércoles, antes de ayer, nos habló que realmente ojalá que las guerras se acaben, que reine la paz en el mundo entero. Ujú. Él lo ha recalcado mucho, el tema de la paz, del diálogo, de construir puentes, y tiene una característica que la ha puesto también en su escudo, la devoción a la Virgen, que todo cafayateño tenemos esa devoción a Nuestra Señora del Rosario. Entonces, él también esa devoción a la Virgen lo tiene muy metido, y son características que para mí van a dar mucha fuerza en su pontificado. Ajá, ahí está. Padre, yo decía también que como católicos es importante desde nuestro pequeño lugarcito
hacer oraciones por la cabeza de la iglesia, hacer oraciones continuamente o a diario por ese Papa nuevo, porque como decíamos recién, tiene muchísima responsabilidad, tiene que tomar decisiones para el mundo entero y de allí que sin lugar a dudas con nuestra oración, desde nuestro lugarcito, desde nuestro rinconcito, ayudamos en algo, ¿no? Nos ayudamos en mucho. La oración, yo siempre digo que tenemos que estar unidos en la oración. Yo que he vivido tantos años en la prelatura, no es que sea un rinconcito, es una parte más de la iglesia que es importante, como lo puede. Y no te olvides que para mí, aunque estoy en Buenos Aires, conservo que el norte argentino es un poco la reserva espiritual de toda la Argentina. El norte y un poco también el sur, pero yo conozco mucho más el norte y veo que tiene como una reserva espiritual la Virgen del Rosario y por supuesto la Virgen del Milagro, que reúne a cuántas personas reúne. Por eso esa reserva espiritual de oración, de intimidad, hay que conservarla y nos tenéis que seguir ayudando con vuestra oración, no solamente a la Argentina, sino al mundo entero, y especialmente al Papa León XIV. Por eso sí, seguirle rezando y seguir pidiéndole a nuestra Madre del Rosario y rezando el Rosario como lo hemos inculcado siempre. Y cualquier noticia, cualquier cosa, siempre este es mi celular y me puedes llamar cuando quieras, con todo gusto. Bueno, padre, la verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo va a vivir el domingo? ¿Va a estar presenciando a través del televisor la asunción de nuestro nuevo padre, León XIV? Yo quiero levantarme a las 5 de la mañana, que es la hora argentina, cuando él esté celebrando la misa. Uh-huh. Y luego a las 9:30 yo voy a ir a la Catedral de Buenos Aires, donde el arzobispo García Cuerva va a hacer una misa también en acción de gracias por el nuevo Papa. Vamos, lo voy a pasar muy aquí en Buenos Aires, pero participando del ardor. La celebración en Roma por la televisión y luego a las 9:30 iré a la Catedral para acompañar al arzobispo y seguir rezando por el Papa como lo debemos hacer todos. Pero voy a participar todo lo que pueda, sí. Uh-huh. Padre, ¿y tiene en agenda, tiene planificado volver, aunque sea de vacaciones, por esta zona? Yo tengo que seguir volviendo porque tenemos en proceso el tema de Monseñor Diego, su beatificación. Ajá. El padre de San José, Luis López, el presbítero, está recogiendo testimonios, ya tenemos más de 40 testimonios y yo tengo que volver para culminar todo este proceso, recoger todos los testimonios, recoger también todas las fotos, todo lo que tengamos de él y mandarlo. Yo sí voy a volver a Cafayate, por supuesto, sí, con mucho gusto y además me agrada y muy contento porque he pasado muchos años de mi vida en el norte. Ahí está entonces. Fecha no nos puede dar. No, fecha no te digo porque depende un poco cuando termine este proceso el padre Luis López, que lo está realizando. Ajá. Para poder volver, vamos. Y si se presenta alguna ocasión yo vuelvo rápidamente, no tengo... Siempre me gusta volver a norte, a Cafayate, ¿no? Bueno, padre, por supuesto que siempre, en todo momento, lo estamos esperando. Le quiero agradecer muchísimo su tiempo. Y le pido disculpas nuevamente por el atraso. No, por favor, no te preocupes, que ya sabes que, y menos para ustedes, siempre me puedes llamar con toda confianza. Si yo no estoy en la casa, estaré atendiendo a algún enfermo, pero cuando desees, Te agradezco mucho este diálogo y que realmente saludos para ti y para toda la comunidad de Cafayate y del Valle. Un abrazo muy fuerte. Gracias, padre. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Ahí estaba entonces la palabra de nuestro queridísimo padre Hernando Moreno, Pablo Hernando Moreno, desde Capital Federal, que es donde está él hoy. Justo nos decía, en la casa de los agustinos, donde estuvo el Papa León XIV, estuvimos hablando con él del legado que nos dejó Francisco, estuvimos hablando del nuevo Papa con el cual compartió en el año 2004, nos decía el padre Pablo, acá toda su recorrida por la prelatura de Cafayate, por el Valle Calchaquí, todas esas fotos que empezamos a ver una vez que conocimos quién era el nuevo Papa,
quién era León XIV y que anduvo por toda esta zona, y por eso él nos contaba un poquitito de historia, nuestro querido padre Pablo Mariano Moreno, quien nos dice que tiene que volver al norte, tiene que volver a Cafayate para la beatificación de Monseñor Diego, algo también sumamente importante. Y hoy, decía yo, queríamos charlar sí o sí con él, porque el domingo es la asunción del nuevo Papa. Allá van a estar los presidentes del mundo entero y marcando la historia de la Iglesia Católica también, pero también la historia del mundo. Así que el próximo domingo, 5 de la mañana, hora argentina, arranca la transmisión en vivo a través de los medios nacionales con todo lo que tiene que ver con la asunción del nuevo Papa. Para hoy tenemos muchísimas, pero muchísimas notas. Por suerte que me percaté de la hora, pero tenemos muchísima información, así que propongo que hagamos la primera pausa e inmediatamente volvemos porque, como digo, hay